Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy es miércoles y estamos listos para el devocional de esta noche. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú estás entre nosotros. Te rogamos que bendigas este tiempo, Señor, y que tu misericordia nos acompañe a través de este estudio bíblico. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, hoy es miércoles y quiero abordar con ustedes algunos temas interesantes. Aunque el día martes fue uno de los más movidos por parte de Jesús, el miércoles pues fue más bien un día no tan movido, no tan productivo, por así decirlo. No hubo tanto que hacer el día miércoles, pero hay algunas cosas interesantes. Lo primero que yo les quiero comentar es que, como dato curioso, como dato para que ustedes estén en mente, precisamente hoy, 8 de abril, en el calendario judío es 14 del mes de Nisan. Y eso es bastante interesante porque hoy es el primer día de la fiesta de la Pascua para todos aquellos que profesan la fe judía. Para todos los que profesan la fe judía, hoy 14 de Nisan, para nosotros 8 de abril, es el primer día de la celebración de la Pascua. Y le damos gracias a Dios porque Él ha dado vida eterna a nosotros, hemos aceptado, hemos creído, hemos recibido al Mesías y entonces nosotros hemos venido a la salvación de Cristo Jesús, pero respetamos y le damos gracias a Dios por el pueblo judío que hoy están iniciando la celebración de la Pascua. Ese es un dato interesante para nosotros. El segundo dato interesante para nosotros es que la manera en que los antiguos judíos medían los días en cuanto a terminación e inicio de cada día es muy diferente a lo que nosotros hacemos. Ellos iniciaban el día a las 6 de la tarde y transcurría 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Ese era para ellos un día. Y a veces en esa forma los días de la semana que nosotros llamamos Semana Santa, Semana Mayor, pues a veces cuadran pues irregularmente, porque hay dos formas de contabilizar o de visualizar los acontecimientos de la Semana Mayor. Una es la perspectiva de Mateo, de Marcos y de Lucas, que son los evangelios sinópticos, y otra es la forma de Juan. Juan parece que ve las cosas de diferente manera, otra óptica, hay contabilidad diferente, hay ciertas, sí, debo decirlo, discrepancias en cuanto al conteo de los días, pero esto no es ningún problema y les voy a decir por qué. Porque Juan escribe su libro con un objetivo, y él mismo lo dice, para que crean, para que conociendo estas cosas, para que leyendo estas cosas crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo tengan vida eterna. La perspectiva de Juan, o lo que él quería lograr con su escrito, inspirado por el Espíritu Santo, no era llevar el registro meticuloso cronológicamente de las cosas, sino más bien presentar a Jesucristo como el Mesías prometido. Mateo es un evangelio dirigido más hacia los judíos, y Mateo es uno de los evangelios que son un poquito más meticulosos a la hora de contabilizar la mañana, el día, la tarde, la hora sexta, la hora novena, y Mateo hace un poquito más los recuentos porque Mateo es un evangelio que va dirigido hacia la población judía de aquel tiempo y también a los judíos de hoy en día que quisieran conocer la perspectiva más orientada hacia los judíos. Deberían leer Mateo. Mateo es un buen evangelio para que nuestros amigos judíos puedan acercarse un poquito a esta celebración o esta conmemoración que nosotros los cristianos evangélicos hacemos acerca de la semana de Jesús. Así que dicho esto, yo quiero que pasemos entonces al día miércoles. Por lo que ya he dicho, es difícil determinar cuándo empieza el miércoles, cuándo termina el miércoles. Me voy a ir a las dos perspectivas. Hoy primero quiero hablar con ustedes que miércoles de Semana Santa suceden dos cosas según la perspectiva de Mateo. La primera cosa que sucede es que Jesucristo pasa la mayor parte del día en la casa de Simón el leproso en Betania. Y esto lo encontramos allá en Mateo capítulo 26,
Y si ustedes están conmigo aquí con su Biblia abierta, quiero que vayan a Mateo capítulo 26 y versículo 6. Y dice la palabra del Señor así. Mateo 6, 26 dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el que había sido leproso o el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, y estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque este podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestan a esta mujer? Pues ella ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendrán a los pobres con ustedes, pero a mí no me tendrán para siempre. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ella lo ha hecho con un fin, el de prepararme para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que se predique el evangelio, en todo el mundo también se contará lo que se ha hecho en memoria de ella. Y esto parece ser que está sucediendo en este contexto del día miércoles. Debo ubicarnos, hermanos, que esto es posiblemente un tiempo puntual dentro ya de la víspera de la Pascua judía. Y ese es el primer acontecimiento que narra Mateo. El segundo acontecimiento es: Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, se llamaba Jesús Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieren dar para que yo se los entregue? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Esos son los acontecimientos del día miércoles desde la perspectiva de Mateo. Los acontecimientos del miércoles, que sería más bien como el día 13 de Nisan, en vísperas del 14 de Nisan, que 14 de Nisan es el primer día de la fiesta judía, como ya lo mencioné antes. Tendríamos que irnos entonces a Juan, capítulo número 13. Quiero ir a Juan, capítulo número 13, y ahí empieza esta parte. Ahora dice la palabra: antes de la fiesta de la Pascua. Mañana, yo quiero que ustedes me acompañen. Mañana voy a dedicar un buen tiempo para poder explicar cómo es que parece que Juan y Mateo, o los sinópticos, tienen una cronología diferente a la que nosotros acostumbrada y tradicionalmente tenemos para celebrar martes, miércoles, jueves santo, viernes santo, sábado de gloria, domingo de resurrección. Porque esa es una perspectiva más orientada hacia Mateo y más tradicional. Debo decirlo que la iglesia ortodoxa griega, ortodoxa rusa y católico romana han hecho una interpretación que se ha impuesto en nuestra cultura, y está bien, no hay ningún problema. En algún momento tendremos que celebrarlo, conmemorarlo y decirlo. Pero si el día de mañana usted me escucha decir cosas que a lo mejor no son tan tradicionales, es porque, basado al texto bíblico del Evangelio según San Juan, la cronología tiene que ser un poquito ajustada. Ya lo verán el día de mañana y yo le pido que me acompañe. Pero hoy no me voy a meter con la cronología del día 14 del día Nisan. Estamos en el 13 del día Nisan aquí, porque dice antes de la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua empieza el 14, entonces presumiblemente esto es antes. Podemos concluir que es el día 13, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora escuche la palabra. Y cuando cenaban, está interesante porque dice, y cuando cenaban antes de la Pascua para cenar es el antes de las 6 del 14, pero en esta ocasión dice cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces parece ser que durante el día previo a la Pascua sucede capítulo 13, sucede capítulo 14, sucede capítulo 15, sucede capítulo 16. Previo a la Pascua se hace de noche, se viene la madrugada y avanza la madrugada y parece que raya el alba, y entonces está por ahí amaneciendo y entonces tendríamos que llegar hasta el capítulo 18, versículo 28, para darnos cuenta que dice: llevaron a Jesús a la casa de Caifás al pretorio, y dice la palabra Reina Valera 60, era de mañana, o sea que ya había amanecido. Ya había transcurrido toda una madrugada, toda una noche, y usted puede leer cosas maravillosas.
Juan 17, Jesús ora por sus discípulos, aquel célebre, reconocido y amado texto de la palabra, Jesús y la vid verdadera, Jesús el camino al Padre, la promesa del Espíritu Santo. Parece que todo esto está sucediendo en el contexto de lo que nosotros denominamos la última cena. Parece que Jesús, desde la perspectiva de Juan, se pone a enseñar muchas cosas. Sucede el lavamiento de los pies. O sea, aquel texto afamado que Pedro le dice, no me puedes lavar tú a mí los pies. Y Jesús le dice allá en el capítulo 13, versículo 8, dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón Pedro le dijo, lávame también las manos y la cabeza. Parece que todo esto está ocurriendo en el contexto de lo que nosotros llamamos la última cena. Aunque los otros evangelios se limitan a decir que se compartieron la cena, que se partió el pan, que lo bendijo. Juan, por otra parte, tiene una narrativa un poquito más detallada de lo que está sucediendo. Bueno, lamento haberme tomado tanto tiempo para poderle explicar sobre los acomodos cronológicos del día miércoles, pero yo quisiera reflexionar devocionalmente con ustedes. Era importante que yo hiciera este análisis para que usted, mi amado hermano en Cristo, miembro de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato, o alguien que nos está viendo desde su casita o nos está viendo posteriormente, que va a dar play a este video, usted más o menos se vaya empapando, encuadrando acerca de los últimos acontecimientos de Jesús antes de la cruz del Calvario. Yo quiero irme con ustedes a estos dos acontecimientos que me narra Mateo, porque mañana me voy a ir con Juan. Mañana me voy a poner a medir fechas y horas con Juan para que usted y yo podamos tener una fe, una fe apasionada, pero también una fe inteligente. Una fe que entiende las cosas a lo que nosotros podemos percibir de la palabra de Dios, pero una fe que se apasiona, una fe que actúa en el nombre de Cristo. Y entonces hay dos datos curiosos que yo quiero compartir con usted. El primero es que Jesucristo es ungido en Betania, en la casa de Simón. No me quiero adelantar, pero el día de mañana vamos a ver que la unción, habiendo Jesús siendo ungido, me da el nombre de Marta y me da la casa de Lázaro y me da 6 días antes de la fiesta de la Pascua, ya en el capítulo, si no mal recuerdo, 12 de Juan. Pero hoy me voy a basar a Mateo. Y entonces, presumiblemente Mateo, el día miércoles previo a la Pascua, está sucediendo la unción o es ungido Jesús antes de su muerte por una mujer que vacía un perfume costosísimo, un perfume carísimo, un perfume fino en sobremanera. Parece que esta mujer llega y lo pone sobre Jesús y los discípulos dicen, bueno, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Por qué derrama este perfume que es una gran cantidad de dinero? Ese es el primer punto que yo quiero tratar con ustedes. Juan me dice la identidad de esta mujer, pero Mateo me dice que es una mujer. Juan me dice que es 6 días antes de la Pascua, pero Mateo me dice que es en la casa de Simón, previo, en el umbral de la Pascua. Y yo quiero reflexionar con ustedes, ¿por qué algo tan costoso? ¿Por qué una mujer? ¿Por qué en la víspera de la crucifixión, en la víspera de la pasión? Amados hermanos en Cristo, ¿no creen ustedes que esto contrasta con Judas haciendo trato económico para entregar a Jesús? Mire cómo están las cosas. Por una parte, una mujer unge a Jesús con un perfume costosísimo. Y por otra parte, uno de sus discípulos, uno de sus allegados, dicho sea de paso, Judas era el tesorero, por así decirlo, del grupo de los judíos, de los discípulos, porque él era, la Biblia dice que él sustrajo de la bolsa. Una persona cercana, una persona llegada, haciendo tratos para cobrar alguna economía, para entregar a Jesús. Y por otro lado, una mujer derramando sobre los pies, sobre el cuerpo de Jesús, a manera de unción, preparación para el sepulcro, una gran cantidad de dinero. Amados hermanos en Cristo, creo que estas dos realidades siguen contrastando hoy en día. Siguiendo a Jesús, hay gente que le entrega su vida, que le entrega su perspectiva de vida, que le entrega su familia, que le entrega su razón de vivir, su razón de ser como Dios, como Señor. Y por otro lado, siguiendo a Jesús,
Hay personas que sacan ganancia de Él. Hay personas que hacen negocios con Él. Personas que contrastan mucho con las perspectivas, las formas, los principios, los valores, las enseñanzas de Jesús. Que militaron en Cristo Jesús, pero que contrastan con lo que el Evangelio nos enseña. Amados hermanos, yo quisiera que nosotros nos ubicásemos en este momento. ¿Quiénes somos nosotros delante de Jesús? Aquellos que se derraman delante de Él, glorificándole, honrándole, o aquellos que toman beneficio de Él. Y no necesariamente en este punto de esta enseñanza quiero que usted esté pensando en, no sé, predicadores, pastores, adinerados, con grandes joyas, grandes autos. Yo no creo que debamos estar acusando a nadie. Más bien vamos a hacer una introspección, una reflexión hacia nosotros, delante de Dios. ¿Cómo yo estoy tomando mi fe y cómo estoy tomando al Señor? ¿Soy acaso como aquella mujer que derrama lo que tiene delante de Jesús en lloro, en lamento, sabiendo lo que Jesús hizo por mí? ¿O soy acaso como aquel que Judas? La razón por la que Judas entregó a Jesús es que Jesús no cumplió sus expectativas. Jesús no cumplió las expectativas de Judas. Judas esperaba algo más. Judas esperaba algo más bélico, algo más heroico, algo más confrontando al imperio romano. Judas esperaba que Jesús en algún momento de su ministerio se levantara con poder y con gloria y se fuera en contra del yugo de los romanos. Ya Judas había esperado, había seguido de cerca a Jesús porque a la verdad él había sido llamado, pero todo el tiempo que Judas siguió a Jesús, además de reflexionar, además de analizar, además de engancharse con algunas de las ideas, de las enseñanzas, de las profecías que Jesús le daba, Judas tenía una expectativa. Judas tenía un Jesús en la mente, un Jesús en el corazón. Él quería un bélico militar que los liberara. Pero cuando el ministerio de Jesús va avanzando, Jesús decepciona a Judas. ¿Sí? Así como ustedes lo escuchan. Jesús decepcionó a Judas. Judas dijo, esto no es lo que yo esperaba. Parecía que iba bien cuando le vi el poder de multiplicar los peces y los panes. Parecía que iba bien cuando le vi el poder de resucitar a Lázaro, a Talita Cumí. Parecía que iba bien, pero parece que en los últimos momentos, cuando Jesús dice toda la verdad, seré crucificado. El Hijo del Hombre será crucificado y Él da, a lo mejor veladamente, pero da algunos detalles de la pasión. Entonces Judas se hace la idea de decir, esto no es lo que yo esperaba. Esto no es lo que yo esperaba. Yo quería algo diferente. Y a veces las personas que se acercan a Jesús, a veces las personas que se acercan a la fe, a veces las personas que se acercan a la iglesia de Dios, tienen otras expectativas. Pero déjeme decirle una cosa, Jesús no cumple expectativas, Él es la máxima expectativa. La iglesia y el cristianismo no están aquí para suplir ciertas expectativas y la iglesia de Dios no debe moverse, ajuarearse o encumbrarse para cumplir las expectativas de la sociedad. No, la iglesia es, Jesús es, la palabra es. Y no está esperando suplir ni llenar expectativas. Simplemente es el camino, es la verdad, es la vida. Y yo quisiera que reflexionaran conmigo hoy en esta noche, miércoles de Semana Santa de 2020. ¿Estás acercándote a Jesús tratando de que Él supla tus expectativas, tus necesidades, cualquiera que sean? Emocionales, relacionales, algún vicio, alguna situación. No, yo vengo a Jesús para que Él haga esto por mí. Yo vengo a Jesús, yo vengo a su iglesia, yo me acerco al pastor, me acerco a la iglesia para que Él haga algo por mí. Cuidado, mis amados hermanos. Jesús ya hizo todo por ti. Él murió en la cruz del Calvario y los próximos días
Tradicionalmente conmemoraremos que Jesús murió en la cruz del Calvario, no para llenar expectativas, sino para darnos salvación y vida eterna. Y aquí está el contraste. Por un lado, una mujer que Jesús suple toda su necesidad. Y ella llega con lágrimas en los ojos, percibiendo que Jesús sería inmolado, que sería crucificado. Ella llega y derrama el costosísimo perfume. Y los discípulos, ¡hey! ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Se pudo haber vendido. Y Jesús dice, ¿qué está pasando, chavos? O sea, ubíquense. Dicen allá en la secu, focus. Ubíquense. Esto que ella está haciendo es parte del plan. Me está ungiendo y está ungiendo mi cuerpo para la sepultura. Y creo que Jesús nos sigue enseñando cosas. Y yo quiero pedirte una cosa. Sé tú como aquella mujer. Derrama sobre los pies de Jesús lo más valioso que tengas. No estoy pensando en tu economía, estoy pensando en tu corazón. Estoy pensando en tu fe, tu expectativa de vida. Derrámalo sobre Jesús. Date por vencido de una vez y dile a Jesús, Señor, te entrego todo lo que soy. Y yo quiero ser imitador de aquella mujer que te entregó a ti lo más preciado y que esperó en ti. Su esperanza eras tú, Señor. Pero no te atrevas a ser como aquel otro que caminó con Jesús, que escuchó de Jesús, que vio a Jesús multiplicar los peces y los panes, que además vio cómo resucitó Lázaro, vio cómo resucitó la niña aquella, vio cómo el flujo de sangre de la señora de 12 años se detuvo. Judas vio todo eso, acompañó a Jesús yendo con él. Pero Jesús no cumplió sus expectativas. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Has venido a Cristo para que Él te demuestre que es Dios? ¿O has venido a Cristo porque crees que es Dios? ¿Has venido a Cristo para que te demuestre que tiene poder? ¿O has venido a Cristo porque reconoces que Él tiene poder? Creo que Judas es un gran ejemplo para nosotros. Es un gran ejemplo para nosotros de lo que no debemos hacer, de la expectativa que no debemos tener. Y yo te ruego en el amor de Jesús que hoy nos quedemos con esto. Mira estas dos realidades. Una mujer que entrega a Jesús su esperanza, que entrega a Jesús, sí, en aquel momento, y debo decirlo, algo valioso, algo económicamente valioso, pero no te quedes con lo económicamente valioso, quédate con su esperanza, con esto lo he preparado y lo he guardado tanto para una ocasión especial y te lo entrego a ti, Jesús, como algo valioso, como algo personal, como algo de fe, como algo de esperanza, como algo de adoración, como un servicio para ungir el cuerpo del Señor antes de la sepultura. Pero no te quedes, no te quedes con ese ejemplo, no te vayas con el ejemplo de Judas, un hombre que vio el poder, que escuchó la palabra, pero que al final de los tiempos decide entregar a Jesús por 30 piezas de plata, porque Jesús no cumplió sus expectativas. Yo quiero que oremos y que concluyamos en esta noche con este estudio bíblico de Mateo capítulo 26, los acontecimientos que presuntamente sucedieron el miércoles de Semana Santa. Así que, hermanos, vamos a orar y yo te pido que hagas una reflexión en el nombre de Jesús. ¿Seré como la mujer que entrega a Jesús en acto de adoración lo más valioso que tengo? ¿O seré como el discípulo? Sí, escuchaste bien, discípulo, porque fue llamado, que decidió entregar a Jesús porque Jesús no era lo que él esperaba.
Padre, en el nombre de Jesús. Y yo te quiero pedir, Señor, que bendigas a nuestra iglesia, que bendigas a nuestro estado, a nuestro país, y que tu misericordia sea con nosotros. Bendito seas, Padre, por tu palabra en nuestro corazón. Estamos aquí porque tú eres Dios y porque has hecho una obra maravillosa en nuestra vida. Te bendecimos y te honramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Adiós.